Saludos desde San José de Costa Rica. Un placer poder compartir con ustedes un breve resumen de nuestro trabajo presentado por escrito y que ustedes tendrán a mano en su totalidad. Agradecer a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos de Cuba y a sus organizadores el permitirnos ser parte de este magno evento, Congreso Internacional Abogacía 2024-2025. Nuestras disculpas, estábamos listos para estar presentes el año anterior, sin embargo las circunstancias cambiaron nuestra agenda, pero por acá estamos con ustedes desde su casa, Costa Rica. Nuestro tema: la incorporación de testimonios brindados en juicios anulados para efectos de credibilidad. ¿Es posible incorporar declaraciones brindadas de juicios anulados teniendo como objetivo la impugnación de credibilidad de testigos al verificar que existe contradicción entre lo manifestado en el juicio anulado y lo declarado en el nuevo juicio? Será objeto de la presente conversación poder dar respuesta a ello, fundamentando con acuerdo a lo dispuesto en la normativa procesal penal costarricense y en la psicología del testimonio, las razones de hecho y de derecho sobre las cuales nuestra posición es afirmativa. Ustedes desde sus diversas legislaciones podrán comparar las circunstancias y tomar consideración de nuestra posición. Con el cuestionamiento planteado, es importante que de previo a establecer los fundamentos por los cuales decimos desde el inicio que sí es posible incorporar y valorar las manifestaciones dadas en juicio anulado para efectos de credibilidad, ante la existencia de contradicción entre dichas manifestaciones y las vertidas en el nuevo juicio, es importante establecer algunas consideraciones que sustentan nuestra posición y cuáles son los antecedentes sobre los cuales hemos llegado a tal conclusión. Son innumerables las veces que se han desarrollado juicios penales que, al ser objeto de los recursos determinados en la norma procesal penal, sean estos de apelación o casación, son anulados y ordenados su reenvío para efectos de una nueva sustanciación. Nulidad que puede tener ocurrencia por múltiples razones, desde una violación al debido proceso, por falta de fundamentación intelectiva, errónea valoración de la prueba, errónea aplicación de la ley sustantiva, falta de correlación entre hecho acusado, hecho demostrado y hechos sentenciados, etc. Procesos en los cuales han sido recibidos los diversos testimonios ofrecidos por las partes, víctimas o víctimas de los hechos, testigos de diversa índole y, por qué no, hasta la declaración de la o las personas imputadas en la causa. Puede ocurrir al respecto que el proceso que ha sido objeto de anulación sea un resultado favorable o desfavorable para cualquiera de las partes y que sus resultados de absolutoria o condenatoria tuviere fundamento en la valoración que al respecto se hizo de las declaraciones vertidas en juicio y que fueron objeto de apreciación y valoración por los juzgadores. Testimonios que deberán ser rendidos nuevamente en juicio y que al momento de ser recibidos sean diversos, contradictorios o no guarden relación alguna con los ya rendidos en el juicio que ha sido anulado y que, para los efectos de lo que se pretenda demostrar, son contrarios a los intereses de cualquiera de las partes. Conocer la motivación o razón del por qué en el testimonio rendido en el juicio objeto de anulación es diferente o se contradice con el rendido en el nuevo juicio, será la razón del por qué es importante que el tribunal que valora dicho testimonio y que es diverso al que se realizó en el juicio anulado, conozca lo dicho antes, a fin de que para efectos de credibilidad pueda ponderar el valor que dará a dichos testimonios y, desde la psicología del testimonio, apreciar el valor que pueda darse a tales manifestaciones y determinar si éstas están permeadas de contaminación que generen un disvalor a las mismas. ¿Qué dice la psicología del testimonio sobre la memoria y al respecto de nuestro planteamiento?
Si a través de los tiempos y los diversos estudios realizados por los expertos se han cuestionado si lo que el testigo presencial o referencial está contando es lo que realmente ha percibido u oído, son diversos los cuestionamientos que al respecto nos podemos hacer, desde la razón del por qué creer al testigo lo que dice haber visto, o bien cuestionarnos si lo dicho es una mentira, o la narración de hechos atribuidos a experiencias propias. ¿Cuáles métodos existen para valorar de manera correcta la credibilidad del testimonio, o bien determinar si la memoria a la hora de recuperar la información captada es exacta? Cuestionamiento que han sido tratados a partir de la psicología del testimonio. El objetivo de nuestra ponencia es precisamente determinar, para efectos de credibilidad, si lo manifestado por el testigo en un juicio anulado puede ser objeto de esa valoración cuando en el nuevo testimonio se dice algo diverso a lo ya manifestado, no para sustituir lo declarado, sino para que el tribunal pondere las razones por las cuales el testigo ha variado su manifestación y qué valor dará a la misma al fundamentar de manera intelectiva la sentencia, conociendo las inconsistencias que se han generado de lo relatado a través del tiempo y en los diversos momentos que han sido otorgados, pudiendo con ello encontrar factores de contaminación en las manifestaciones vertidas por el testigo. Conocemos que la memoria no es una cámara que graba y reproduce los hechos tal cual ocurrieron, sino que ésta se encarga de almacenar información seleccionada, interpretada y codificada de muy diversas formas en virtud de la información previa que una determinada persona posea, donde lo percibido está sujeto a diversas transformaciones y alteraciones por la presencia de nuevas impresiones que se pueden generar. De ahí que para la evaluación de la credibilidad del testimonio sea necesario conocer la funcionalidad de la memoria, por cuanto en el proceso de percepción intervienen diversos factores que son determinantes para la selección y su posterior almacenamiento de la información, como por ejemplo el transcurso del tiempo, la forma de realización de las preguntas, la información recibida posterior al evento, etc. Factores que pueden hacer que el testigo proporcione información sesgada o contaminada, o bien se generen falsas memorias. De importancia, según los expertos, de la necesidad de que el testimonio se brinde de manera oportuna, evitando con ello la influencia que ésta pueda tener a lo externo, incluyendo las sugerencias de terceros, y qué decir cuando ya ha existido testimonio en juicio y es requerido un nuevo testimonio. La psicología del testimonio nos indica que lo más importante a la hora de valorar credibilidad no es atender a cambios conductuales o fisiológicos que pueda tener quien brinda el testimonio, sino que lo importante es encauzarse o focalizarse en el contenido de la manifestación. De ahí que a la hora de valorar lo manifestado por el testigo, que está siendo contrapuesto con una declaración ya brindada, se debe al efecto establecer los criterios con los cuales la misma ha de ser considerada, valorando entonces su coherencia y contextualización. La psicología del testimonio nos indica que lo más importante a la hora de valorar credibilidad no es atender a cambios conductuales o fisiológicos que pueda tener quien brinda el testimonio, sino que lo importante es encauzarse o focalizarse en el contenido de la manifestación. De ahí que a la hora de valorar lo manifestado por el testigo que está siendo contrapuesto con una declaración ya brindada, se debe al efecto establecer los criterios con la cual la misma ha de ser considerada, valorando entonces su coherencia y contextualización. ¿Cómo ha resuelto Costa Rica lo planteado? Sin ahondar por el tiempo brindado
hoy día, por el ejercicio que hemos venido realizando en juicios en los cuales hemos participado, determinamos, y así lo han resuelto diversos tribunales de nuestro país, que no hay norma o principio que posibilite limitar, no poder hacer uso de las declaraciones de juicios anulados. No solo se respetan los principios de inmediación y el contradictorio, sino que el de libertad probatoria y el derecho de la debida defensa. Quienes adversan esta posición de manera errónea han sustentado que al generarse la nulidad del juicio, entonces todo lo que en este acaeció deja de existir producto de la nulidad. Insistimos que lo pretendido es poder incorporar las declaraciones efectuadas en juicios anulados en el tanto su incorporación se realice conforme a derecho y solo con el fin de ponderar la credibilidad de los deponentes, sino sin que con ello se pretenda sustituir el testimonio brindado en el nuevo juicio o bien que estos predominen sobre la versión de juicio. Lo pretendido es neutralizar el valor probatorio, la credibilidad del testigo recibido en juicio, considerándose al efecto factores que la puedan demeritar. Sería engañoso decir que como la sentencia fue anulada, entonces los actos del juicio han desaparecido. La realidad es que se dejan los respaldos de las declaraciones recibidas ante el tribunal con todas las formalidades de ley, dentro de ellas el deber de decir verdad bajo juramento, declaraciones reales que podrían derivar incluso responsabilidad por falso testimonio, salvo que su contenido en la sentencia anulada haya sido indebidamente apreciado, lo que es otra cosa. Asimismo, existen declaraciones de personas que quedan grabadas en formato audiovisual al punto de que los tribunales pueden hasta apreciar el lenguaje paraverbal de los declarantes. Esa es la realidad. Es un acto legítimo en que no hubo engaño en la obtención de los testimonios y estos han sido recibidos con todas las formalidades y bajo los principios propios del juicio. Publicidad, oralidad, inmediación, contradictorio. Los tribunales de justicia en Costa Rica han sido de diversos criterios y no mantienen uniformidad en ellos. Al respecto, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de la provincia de Cartago, en la cual la impugnación radicaba en una violación al derecho de defensa y al debido proceso, fundamentada en los artículos 12, 81, 82, 350 y 352 del Código Procesal Penal, 39 y 41 de la Constitución Política, 10 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la cual refiere que durante el juicio que originó la sentencia que se impugnaba, se ofreció como prueba para mejor proveer la grabación en formato digital de la declaración rendida por la ofendida durante el debate que fue declarado ineficaz por el tribunal, así como la fundamentación descriptiva de la sentencia anulada en la que se plasmó lo declarado por la denunciante. Su rechazo, se fundamentó en que no era dicha prueba una excepción a la oralidad, que no fue ofrecida de manera correcta por la defensa y que lo anulado era inexistente y que no se podía utilizar. Este tribunal luego replanteó su criterio y en otra sentencia indicó en lo que dice: el reclamo se acoge. Varias son las consideraciones jurídicas que deben quedar establecidas antes de indicar en concreto las razones por las cuales en este caso era necesaria la incorporación como criterio de credibilidad de las declaraciones rendidas por la ofendida y su madre en el debate anterior. Ello partiendo de que el alegato esencial de la defensa consiste en cuestionar la conclusión de credibilidad de los jueces sobre lo dicho por la víctima, porque lo que ésta narró en el juicio divergía en aspectos esenciales de la versión que sostuvo en el debate que fue declarado ineficaz. Al respecto, debe señalarse que la credibilidad de un testimonio
se deduce de ciertos atributos o indicadores como la precisión de detalles, la ausencia de contradicciones internas en la deposición que aporta la información y la congruencia de esta a través de distintas etapas procesales. Si alguno de estos atributos es cuestionado, como sucede en este caso particular, afirmándose, como lo indica el recurrente, que la parte de la víctima existen distintas versiones acerca del hecho ante diferentes autoridades, en el fondo lo que se plantea es que decrece la solidez de aquella explicación. De manera que, si a pesar de que no existió congruencia en distintas versiones acerca de lo acontecido, dadas en diferentes etapas o instancias del proceso, aún así se pretende concluir que un testimonio es creíble. Lo que corresponde es argumentar, fundamentar intelectivamente en esa dirección mediante la contraposición y valoración crítica de aquellas otras versiones previas con lo depuesto en debate, ya que de lo contrario se cae en errores de preterición intelectiva de la prueba. Es decir, se termina por no valorar el contenido de la información brindada por un testigo, sino que simplemente se le tiene por verdadera porque se rindió en debate. Juan Sebastián Fajardo Vanegas ha considerado nuestro cuestionamiento y al respecto ha indicado de manera textual: desde ya debo decir que la única interpretación legítima de un contrainterrogatorio efectivo, integral y de amplio alcance, como tiene que entenderse, debería hacernos pensar que la respuesta al problema planteado es afirmativa. Si es viable, como pasaré a explicar, utilizar las declaraciones previas rendidas en el marco de un juicio anulado. El autor al respecto deja ver que en Colombia el asunto no ha sido tratado por ser poco frecuente. Sin embargo, nos brinda información que permite determinar que en Chile se presentaba con regularidad y que lo resuelto en tribunales siempre se fundamentaba sobre la base de que la nulidad generaba la inexistencia de las actuaciones procesales. Ello hizo que se publicaran estudios al respecto, siendo el profesor Pelayo Vial Campos quien en un estudio sobre la importancia del contrainterrogatorio se pronunció al respecto e indicó: el uso de las declaraciones prestadas durante un juicio anulado no revive esas declaraciones para probar que lo ahí declarado es verdadero. Solo se utilizan para poder graficar que ante una instancia formal el testigo declaró algo distinto sobre los mismos hechos, lo que es suficiente para atacar su credibilidad. También hace referencia Sebastián Fajardo a lo escrito por Mauricio Duce, quien explicó que no existen razones legítimas para prohibir el uso de declaraciones previas rendidas en un juicio anulado con fines de impugnación de credibilidad. Con ello se llega en el año 2013 a que la Corte Suprema de Justicia chilena determinara que los efectos de la nulidad no pueden hacerse extensivos a evidencias distintas a aquellas que motivaron la invalidación. Por lo tanto, debe permitirse la impugnación que tiene como fuente la declaración en un juicio anulado. De la misma forma, Fajardo nos analiza la razón que motiva la nulidad del juicio, dejando ver que si esta no fue por algún aspecto relacionado con el testimonio que genere la invalidez del mismo, no hay razón para no permitir el uso de tal declaración con fines de impugnación, concluyendo él mismo que permitiendo el uso de las declaraciones rendidas en un juicio anulado, solo cuando ellas no fueron el origen del vicio que llevó a la nulidad de la actuación, se garantiza un equilibrio entre dos postulados jurídicos igualmente importantes. Por un lado, la necesidad de darle el papel que se merece el contrainterrogatorio como máxima expresión del derecho a la confrontación, y por otro, la obligación de evitar que ingrese al juicio oral información obtenida o practicada ilícitamente.
Con lo expuesto, dejamos establecido que las declaraciones brindadas en juicios de índole penal anulados pueden ser objeto de valoración para efectos de establecer credibilidad cuando las mismas sean contradictorias. Lo anterior al amparo de lo establecido en el principio de libertad y amplitud probatoria, en el tanto no se pretenda con dichas declaraciones sustituir lo manifestado por el testigo en juicio y que la nulidad decretada no atienda a la legalidad de la forma en que han sido obtenidas dichas manifestaciones. Importante para ello, al realizar su ofrecimiento, no solo ser claro en lo que se pretende, los fundamentos al respecto, la utilidad, necesidad y pertinencia de dicha prueba. Esperamos que lo expuesto sea de su comprensión y estamos a sus órdenes. En el texto escrito existen más argumentos que pueden considerar. Esperamos poder compartir presencialmente en otros encuentros. Gracias mil y mil más. Saludos desde Costa Rica.